no la conozco, digamos, personalmente, no le conozco la cara, así que ahora cuando ponga la cámara voy a conocer la cara a esta jueza, María Rosa Molina de Caminal, pero sí conozco lo que es importante en cuanto a un juez, en cuanto al sentido jurídico, que son sus sentencias. Muchas de las sentencias de la Cámara Séptima nosotros las hemos usado, los litigantes en materia consumerista, para tratar de seguir, como decía Maximiliano, seguir haciendo fuerza en este cambio de paradigma, en este cambio de perspectiva, y realmente hice una búsqueda muy rápida porque no tenía pensado comentarlo, pero a simple repaso tengo acá un caso de condena contra Frávega, Silvera contra Frávega, un caso contra Telecom, este es propio, Frola contra Telecom, Mantuano contra Volkswagen, un caso específicamente por deber de información, que lo uso todo el tiempo como referencia a este fallo. El fallo de Itela también, Itela contra Latam, que está conectado el doctor Tomás Vega, que es el abogado de ese fallo, también de la Cámara Séptima. Un caso en una acción colectiva respecto de resolución de competencia, UCO contra OSPE. Eh, bueno, muchísimos fallos de la Cámara Séptima cuando está la doctora en esa composición, que nos han abierto los ojos y nos han servido como herramientas a los abogados consumeristas para plantear cuestiones de interés para los consumidores. Hay un solo fallo que yo le criticaba muchísimo a la Cámara Séptima, y cuando me fui a fijar, bueno, no la veo que esté la doctora como firmante de ese fallo, que es el último fallo relativo a materia de autoplanes, que, bueno, puso una limitación, digamos, el contenido del fallo básicamente decía que las acciones colectivas en materia de autoplanes no era competente la justicia provincial y revocó la cautelar. Y después el Tribunal Superior de Justicia dio vuelta, digamos, esa resolución, pero ahora de nuevo tenemos ciertas dificultades en las acciones colectivas de autoplanes. Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero en definitiva, ese fallo que yo he criticado mucho de la Cámara Séptima, veo que no lo firma la doctora, así que todo lo que tenemos hasta ahora firmado por esta jueza de cámara, realmente es muy valioso. Vamos a compartir, ya hemos compartido muchos de esos fallos y vamos a ir compartiendo fallos de esta cámara, y espero que sigamos pudiendo decir que una cámara consumerista, digamos, cuando te toque el 7, es como que hay una garantía de que se van a cuidar más allá de los casos particulares, que por supuesto a veces se ganan, a veces se pierden, a veces se logra acreditar y a veces no. Pero los principios consumeristas, que son los que estamos predicando en esta diplomatura, claramente uno los puede encontrar en estos fallos de Cámara Séptima que he citado, y muchos más que no he citado porque hice una búsqueda rápida, así que es un enorme gusto que nos damos contar con la doctora María Rosa de Caminal en esta diplomatura. Muchas gracias por la Muchas presencia. gracias, doctor. Le Sí, vamos a dar la palabra entonces, ¿sí? sí, la presentación te iba a decir justamente. Perfecto. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestra segunda disertante de esta jornada, quien ha sido además muy amable, muy predispuesta en aceptar la invitación a dar esta disertación. María Rosa Molina de Caminal, ella es especialista en Derecho Procesal, Convención en Derecho Procesal Civil, es vocal de la Cámara Séptima Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, vocal titular del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba en su periodo 2021-2024, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, directora de la Sala Civil del Instituto de Estudios de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, y por supuesto es autora de numerosos libros y publicaciones. Le damos la palabra a la doctora Molina de Caminal. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación. La verdad, siempre es un gusto participar de eventos académicos cuando se advierte que hay una comunidad jurídica que está interesado en profundizar algunos temas que nos sirven a todos, en definitiva, ¿no es cierto? Si bien esto está organizado entre abogados y para abogados principalmente, la verdad todos los operadores jurídicos en estas temáticas que son tan trascendentes nos unimos para tratar de que realmente el servicio de justicia sea prestado. Entonces, en primer lugar, agradezco y celebro este tipo de eventos. Antes que nada te voy a decir, tengo que compartir, o quiero compartir pantalla. Ya está la función, así que
voy a compartir pantalla para... Oh, Perfecto, ahí estamos viendo la pantalla. están viéndola, esperen que... Ahí está, corro el chat para poder ver, porque yo no veo la pantalla. Perfecto. Déjenme ver que la voy a, desde acá abajo, compartir como diapositivas. Ahí estamos. Antes que nada, bueno, realmente sí, nosotros en algunos temas efectivamente hemos, como el tema de la gratuidad, que somos insistentes, a pesar de que el TSJ nos ha dicho que no, pero somos insistentes hasta que se pronuncie la Corte en que los procesos de consumo tienen este beneficio de gratuidad del artículo 53 y otras cuestiones del tipo, ¿no? A veces nos pasa que cuando las cuestiones de fondo no son compartidas por el superior, si uno tiene argumentos de peso para apartarse de la doctrina del superior, es lo que corresponde hacer. Y en esta materia específicamente nosotros nos apartamos de la doctrina del superior a la espera de que se pronuncie la Corte, porque estamos con el beneficio de gratuidad, entre otras cuestiones propias del derecho de consumo. Así que, gracias doctor, pero sí, tratamos de ser estudiosos de la materia como de todas las otras, pero puntualmente esta que tiene tanta trascendencia social. Me han invitado a hablar de un tema del daño punitivo. No voy a entrar ni en la cuestión terminológica de si es correcto hablar de daño punitivo. Voy a pasar muy rápidamente una conceptualización porque son todas cuestiones que estimo o descuento que todos los participantes conocen. Entonces, prefiero mencionar algunas cuestiones, pero para después centrarnos en los aspectos del daño punitivo que pueden ser complicados, complejos o polémicos. ¿Qué sería el daño punitivo? Esperé que... ahí está, vamos a sacar esto. El daño punitivo, podemos decir que es una multa privada o civil, tiene un concepto de multa civil, una suma de dinero que le damos al consumidor. ¿Por qué? Porque al ser víctima de un hecho ilícito, vamos a utilizar este mecanismo para adicionar a la indemnización que esta persona recibe por los daños efectivamente padecidos. Esto se justifica ¿por qué? Por el aspecto sancionatorio del daño punitivo, por la finalidad preventiva del daño punitivo, y lo que tiende este concepto es que no se reiteren las conductas. ¿Dónde englobamos esta materia? En el principio protectorio de los derechos del consumidor, que es el modo en que constitucionalmente en el artículo 42 ha sido consagrada la materia de consumo. Acá les tengo que hacer una pequeñísima cuestión. ¿Cuál es? Que el modo en que nosotros ponderamos al daño punitivo no se compadece necesariamente con el modo en que esto se entiende o interpreta en el derecho comparado. ¿Sí? Al final de la disertación, una vez que especifiquemos de qué tratamos el daño punitivo aquí, les voy a hacer una pequeña mención respecto de cómo se trabaja el daño punitivo en otros lugares, que es una cuestión interesante para conocer y, por qué no, para algún día llegar a esa valoración. Lo dejo para el final. ¿Dónde está principalmente? En el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en la modificación del 2008, donde nos explica que este daño punitivo es una multa civil cuando hay un incumplimiento obligacional del proveedor, se consagra la multa en favor del consumidor y nos da las pautas que vamos a tener que tener en cuenta a los fines de establecer esta multa. Dentro de este tema está el tope máximo que recién ustedes mencionaban, que preguntaban cuando habló el doctor Calderón. A eso también me voy a referir cuando llegue el momento de tratar la cuantificación de este daño. Por supuesto, cuando hablamos de daño punitivo, tenemos que contemplar la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional, la reforma del 94, trae toda esta cuestión tuitiva de los consumidores que le da una jerarquía distinta al derecho del consumidor.
y que es lo que genera este posterior movimiento de protección de los derechos consumeriles, porque precisamente la Constitución en el 42 pone foco en la protección y en la prevención, dos aspectos del derecho consumeril que en materia de daños punitivos están claramente consagrados, claramente contemplados. ¿Cuándo vamos a nosotros poder pretender u obtener una sanción en concepto de daño punitivo? Bueno, acá nosotros encontramos dos posiciones, que son dos interpretaciones distintas del mismo artículo 52 bis. No es que una se aparta de la norma, sino que el modo en que está conceptualizado, la manera en que se regula, es un poco amplia o vaga, y ha permitido que existan estas posiciones. Para una posición requiere dos condiciones. Por un lado, tiene que haber una grave inconducta que se verifique en el incumplimiento contractual del proveedor, que afecta a los derechos del consumidor, que se verifica en alguno de los modos de este incumplimiento, ya sea por cualquiera de las pautas de la Ley de Defensa del Consumidor, violación del deber de información, violación del trato digno, que la oferta no se ha cumplido, una publicidad engañosa, cualquiera de las pautas del derecho del consumidor que ha sido violada por el proveedor, pero a eso le tenemos que sumar un obrar moralmente reprochable. Se habla de dolo, se habla de culpa grave, hay jurisprudencia o autores que hablan de la negligencia grosera. ¿Por qué? Porque hace falta que no sea un incumplimiento contractual que objetivamente se verifique, sino que necesitamos un plus. Este plus está dado precisamente por o una intencionalidad, porque a sabiendas que se va a incumplir, se lo hace pensando que las consecuencias del incumplimiento serán menores que las consecuencias del cumplimiento o el costo que el cumplimiento genera, o puede ser también una culpa grave o desdén importante, como por ejemplo sería saber que podría llegar a haber una condición de incumplimiento, pero se desdeña o se deja de lado, porque no obstante eso uno quiere, o el proveedor pretende obtener algo o hacerlo de una manera determinada, y el incumplimiento se genera y el daño se genera. Para esta posición, en la que personalmente me enrolo, hacen falta dos cosas. Inconducta como elemento objetivo, más un comportamiento moralmente reprochable. Esta pauta, ahí yo les puse Teijeiro, es uno de los fallos, yo le envié a la doctora Postillillo varios fallos, uno de los que le reenvié es el de Teijeiro, que es el Tribunal Superior. En Teijeiro, el Tribunal Superior, adoptando esta posición, rechaza el pedido de daño punitivo. ¿Por qué? Porque entiende que Quilmes, que era la demandada, Cervecería Quilmes, que era la envasadora de Pepsi, porque era por un problema de un objeto extraño que se encontró dentro de Pepsi, había, primero, adoptado procesos que estaban conforme normas ISO o conforme las normas que tenían que ser los procesos previos para evitar que este tipo de objetos pueda quedar dentro de una botella en el envasado. Y por otro lado, después también había arbitrado los medios, o sea, con posterioridad a que se encontró esta botella con el objeto extraño, arbitrado los medios para que esto no se reitere. Entonces se consideró un hecho aislado donde se había demostrado diligencia y se había demostrado preocupación por evitar la causación de estos daños y se habían hecho las inversiones en los procesos que hiciera falta para que esto no vuelva a ocurrir, lo que determinó que al no verificarse en el entender del Tribunal Superior el elemento subjetivo, se dejaba sin efecto la condena que había sido impuesta, correspondía dejar sin efecto la condena que había sido impuesta en concepto de daño punitivo. Vemos entonces, allí en Teijeiro el elemento subjetivo surge con toda su importancia en la valoración que de él se hace. La otra posición entiende que el solo incumplimiento en conducta del proveedor que afecta al consumidor es suficiente. O sea,
La responsabilidad objetiva del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor me permite en toda la cadena que queda en el proceso de consumo aplicar estas sanciones. Esta posición es minoritaria, pero en los fallos de la Cámara Séptima, precisamente, la pueden ver, porque uno de los vocales de la Cámara postula esta posición. Entonces, ambas posiciones surgen de una interpretación del artículo 52 bis, permitido por el modo en que este artículo está redactado, pero la mayoritaria es la que exige, además de la grave inconducta, el aspecto subjetivo. Y, como les digo, en lo personal es a la que adhiero. ¿Qué es el daño punitivo? Yo les dije al principio que era una multa o sanción civil o una multa civil. Es técnicamente una multa o sanción propia del derecho civil, que viene propia del derecho del consumo. Está justificada porque constitucionalmente ya tenemos, y la Ley de Defensa del Consumidor lo toma, la tutela de del consumidor que se establece a cargo del Estado. ¿Y para qué le ponemos esta multa? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de imponer una multa? Uno de los sentidos de imponer la multa es disuadir nuevas conductas tendientes a, o que permitan la causación de daños al consumidor. O sea, si nosotros tenemos que la Ley de Defensa del Consumidor tutela ciertos bienes jurídicos, en protección a estos bienes jurídicos protegidos es que imponemos la posibilidad de estas sanciones o multas. No es una sanción penal. Si bien en algunos puntos hay como puntos de contacto. El derecho penal también, la multa es una punición propia del derecho penal, que también puede perseguir la prevención y la reparación. Pero el derecho penal exige tipicidad. Nosotros cuando hablamos de trato digno, hay una multiplicidad de conductas que podemos engastar en el 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor como violaciones al trato digno. El derecho penal parte del principio de tipicidad y necesitamos engastar el concepto en la norma para poder imponer una sanción. En ambos casos es atribuido al Estado, en el penal también. También se vincula a la prevención o represión del delincuente. Y también es para proteger a la sociedad, ¿sí? No obstante lo cual, esta distinta naturaleza de multa civil y multa penal hace que se haya dicho que el artículo 52 bis es constitucional, porque no implica una intrusión en el derecho penal, y a la vez, al ser una multa civil, no se exigiría el doble conforme o pautas que son propias del derecho penal. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior en De Filippo, que De Filippo se lo envía a la doctora Postillo, y les sugiero que lo lean, porque si bien es un fallo de 2016, o sea, ya tiene 6 años, es señero, porque nos da la naturaleza jurídica, nos habla de un montón de cuestiones que es imprescindible conocer cuando uno aborda la problemática del daño punitivo. ¿Y qué nos dice el TSJ sobre este punto en particular? Que habiéndose establecido la naturaleza civil del daño punitivo, no puede ser inconstitucional la inobservancia de garantías penales en materia no criminal, porque ha habido muchos cuestionamientos respecto de la constitucionalidad, incluso hay autores que hoy defienden el carácter represivo de esta multa o sanción y cuestionan la constitucionalidad hoy precisamente porque no se observan las garantías propias del derecho criminal. El Tribunal Superior lo ha resuelto y en lo personal acuerdo con esto. Es una multa civil, las garantías del derecho penal están establecidas para los delitos del derecho penal y para el proceso penal. Esto tiene una naturaleza distinta, si bien es igualmente sancionatoria, si bien igualmente tiende a lograr evitar la causación de nuevos ilícitos, porque son ilícitos los que se castigan con esta multa. No obstante, este fallo es interesante, pero a la vez no solo es esta constitucional, sino, como les digo, no necesito tampoco el doble conforme. ¿Y a qué apunta esto? Si la multa la puso novedosamente la Cámara, porque en primera instancia la rechazó,
eso no significa que yo tenga que habilitar una casación para lograr una segunda alternativa de análisis. Alcanza con el fallo de Cámara, y si no hay causal de las causales ordinarias de casación, puede quedar ahí. No necesito esta posibilidad de un tribunal superior al que le impone para la revisión de la multa. Precisamente, ¿por qué? Porque es una sanción civil. Ahora bien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que se imponga esta sanción? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto de que yo esté poniendo estas sanciones? La finalidad, como yo les estaba diciendo recién, tenemos dos aspectos distintos. Bueno, esto ustedes no lo ven, así que ahí lo pongo porque no se puede ver en la filmina, no sé por qué, al ver la pantalla completa. Por un lado, en esta finalidad tiene una finalidad sancionatoria. ¿Qué sancionamos? Un daño injusto. Obviamente, estamos en el marco de lo ilícito, ¿no es cierto? Un daño injusto, inadmisible. Pero tiene otra cuestión, la función preventiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo pretendo permitiendo la imposición de este tipo de multas o sanciones? Pretendo que estos actos no se vuelvan a cometer. ¿Y por qué? ¿Estoy protegiendo a la víctima de este ilícito? No, estoy protegiendo a la comunidad toda. Estos incumplimientos de los proveedores tienden a que esta sanción ejemplificadora sirva desde dos puntos de vista. A quienes sean proveedores símiles al que les aplicamos la sanción, para que adviertan que hay ciertas conductas socialmente reprochables desde el análisis de la Ley de Defensa del Consumidor que no deben cometer a efectos de evitar ser a su vez sancionados. Es disuasorio de terceros, pero a la vez prevenimos que el propio proveedor a quien le impusimos la sanción reitere este tipo de conductas. Y porque a veces en el análisis o en la ecuación económica el daño es tan nimio que si yo solo tengo que reparar el daño, no me interesa tanto. Este tipo de sanciones viene precisamente a tallar en esos aspectos donde nunca puede ser beneficioso dañar para el proveedor. Beneficioso en términos de recibir algo precisamente como motivo de daño, evitar invertir y no interesarle que cause el daño, o hacer la ecuación de entre lo que recibió frente a que del cúmulo de consumidores solo un pequeño porcentaje reclama, es superior a lo que tuvo que pagar. Entonces hay una serie de aspectos que campean, que ya vamos a analizar la cuantificación, en que estas multas existan. Entonces, es ejemplificadora para el propio proveedor, pero también para otros proveedores que sepan que estas conductas han sido castigadas. Y a la vez, están puestas en favor de la víctima. Pero, en este caso la víctima es la beneficiaria porque también esto lo ha dicho el TSJ, lo dice la jurisprudencia en general, se entiende a que las víctimas se trata de propiciar que las víctimas denuncien estos graves incumplimientos, a efectos que la comunidad toda se vea beneficiada en que estas prácticas lesivas al Estatuto Consumidor dejen de practicarse. Ahora bien, acá hay un pequeño matiz con algunos modos de ver esta cuestión en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque para nosotros esto lo vemos como algo distinto de la indemnización y como que no integra la indemnización. Como algo distinto. En el derecho comparado, en algunos países o en algunos casos, se entiende como que esto sí integra la reparación, porque es como que la víctima también tiene derecho a esto a modo de reparación, con independencia de que también esto pueda ser ejemplificador y todas las otras pautas que tenemos. Porque hay como una cultura más de una prevención que exige acciones positivas en generar acciones positivas en los proveedores a los efectos de que las conductas se eviten. No alcanza entonces con que no se reiteren ciertas conductas, sino que a la vez se propicia
la generación de acciones positivas. Les doy un ejemplo muy conocido y de hace muchísimos años, por eso les cuento que es muy conocido. Por ejemplo, lo que pasó con McDonald's y el café caliente. Se impuso una sanción, si bien los damages no son exactamente, no se compadecen exactamente con nuestro concepto de daño punitivo, pero impuso una sanción disuasoria a McDonald's derivado de que el consumidor se había quemado tomando café, pero le exigió acciones positivas. En el marco del cual, ¿qué empezó a hacer? A publicitar que esto era una bebida caliente, que tenía que tener cuidado para tomarla, a utilizar estas banditas de cartón que tienen los vasitos, cosa de tampoco quemarse la mano. O sea, cuestiones que no dejen de vender café, pero la venta de café debe ir acompañada de algunas condiciones a efecto de evitar nuevos daños. Entonces ellos tienen una interpretación más reparatoria en algunos aspectos, no todos, porque además el concepto de daño punitivo, si ustedes toman en Estados Unidos, ha ido cambiando notablemente con el tiempo, y no nos vamos a adentrar a analizar eso, pero en algunos casos ha tenido una interpretación más indemnizatoria, más reparatoria. Ya vamos a ver qué pasa con la Comunidad Europea, con la Unión Europea al final. Les voy a dar una pauta que lo hizo la Haya, la conferencia de la Haya, pero en razón un poco de la posición de la Unión Europea, al final. Pero bueno, en nuestro caso es en favor de la víctima, pero es para fomentar la denuncia de estas prácticas a los fines de que se conozcan estas prácticas, se disuadan estas prácticas, y la comunidad toda se vea beneficiada precisamente porque disminuyan las violaciones a los derechos de los consumidores. De los consumidores en su conjunto. Les acabo de decir entonces que una de las funciones es preventiva, tiene un fin disuasorio preventivo. ¿Para qué? Para evitar la reiteración de conducta de los proveedores que lesionen los bienes jurídicos protegidos por la ley, eso se los mencioné antes. Nunca debería ser más barato seguir violando la ley en contra del consumidor que adecuarse a sus mandatos. Un poco, esa es la idea que subyace esta figura. Subyace esta figura. No es lo que se logra con esta figura. Hay todavía mucho camino por recorrer en esta materia, pero es una de las cuestiones que se tiene en cuenta en el análisis del daño punitivo. Y a esto, yo creo que lo tenemos que correlacionar necesariamente con la llamada función preventiva de derecho de daños del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, ustedes vieron que a las funciones históricas de la responsabilidad civil le agregan la función preventiva. Artículos 1710, 1711, 1712, 1713, no los vamos a leer, porque solo se los pongo para que los consideren, tienen que ver, pero el Código Civil y Comercial incorpora esta idea de prevención al derecho de daños. Y eso hace que muchas veces nosotros hacemos un mix entre el daño punitivo como medida preventiva de la causación de futuros daños y la función preventiva propiamente dicha. Por ejemplo, por decir, un fallo que yo no les traje porque no tenemos posibilidad de entrar al SAC en el extranet, y tampoco tengo mail en tribunales, o sea, estamos como complicados con esto, y olvidé pedir que me lo manden, así que no se los traje, pero en un fallo que nosotros dictamos en Torres contra Modcor, nosotros impusimos una conducta por la función preventiva del derecho de daños. Entonces exigimos, era un caso en el cual había habido un cobro indebido en una cuota de un autoplan. Entonces, la conducta preventiva, en realidad no era una acción preventiva, sino que era en el marco de un juicio común, pero
La medida preventiva que nosotros pusimos fue que hubiera cartelería, determinamos el tamaño de la cartelería, en las cajas de cada uno de los concesionarios que Modcor tuviera en Córdoba, a los efectos de informar que la Cámara Séptima había dicho, y el texto de lo que habíamos dicho, sin decir que era en un caso de Torres contra Modcor, en el caso, sin decir el caso, porque lo que nos interesaba era decirles, ojo que Modcor violó esto, era, sepan que este derecho lo tienen ustedes, y lo poníamos en la caja y lo poníamos en el lugar donde se trataban los autoplanes, cosa que el consumidor dijera, sepan que este derecho está. Ese fallo, bueno, fue callado, idas y venidas, o sea que esto todavía no se está cumpliendo. Pero la intención es que se cumpla, aunque sea tardíamente, que el consumidor lo sepa. Sepa que su derecho está resguardado y sepa qué es lo que puede exigir. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de daños que ya lo sabemos, estamos hablando de supuestos en los cuales tenemos son contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, donde el consumidor dice amén. Entonces tenemos que enmarcar esas relaciones de consumo y darle algunas cuestiones jurídicas que si el contrato las contempla en un sentido distinto, esto es lo que debería hacer. Eso es una función preventiva del Código Civil y Comercial, que va de la mano con esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque todas estas pautas de prevención, tanto el Código Civil Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor, tienden a lo mismo, tienden a la protección del consumidor y del consumidor individualmente en un proceso, pero esta función preventiva de los consumidores en su conjunto. Porque el consumidor de este proceso se vio beneficiado porque declaramos la nulidad de la cláusula o porque la interpretamos del modo que correspondía. Pero con la función preventiva hicimos que otros consumidores conocieran el alcance de sus derechos. Es parte de lo que deberíamos hacer regularmente en materia de estas cuestiones del derecho consumidor, pero debo reconocer que no es lo que habitualmente hacemos. Entre los fallos que les envié también hay uno de Paulí. Paulí Rodrigo contra Dinosaurio, en el cual ahí también se ordenó una medida preventiva. En el caso era una cosa pequeña, pero que puede ser enorme según la mirada, que era que en un supermercado las bolsas de acarreo de un solo uso no tenían, no se decía que había un precio para pagar. Nosotros interpretamos que en Córdoba era conocido porque hubo una amplia campaña de difusión cuando se dispuso que las bolsas de acarreo se modificaran y que se modificara la normativa y que se tratara de disuadir el consumo de bolsas de estas por el tema ambiental. Pero decíamos, esto no quita que puede venir un consumidor de otra provincia, un consumidor que recién se finca aquí o lo que fuere, que no conoce esta situación. Entonces, ante la duda de que haya consumidores que puedan verse afectados por el desconocimiento de la situación, que hubiera cartelería en el supermercado a los efectos de hacer conocer el costo y los distintos tipos de bolsa de acarreo. Una función preventiva. Hacer conocer al consumidor, usted tiene esto, y le tienen que informar que tiene un costo y que usted lo va a tener que pagar. Parte de esto que estamos hablando. Ahora, no es un dato menor esta incorporación al Código Civil, y hay quienes cuestionan. Yo les dije, yo no me voy a detener mucho en discusiones respecto de algunas cuestiones que no tengan implicancias prácticas. No obstante, dejo planteado que hay quienes entienden que la preventiva no es estrictamente una función del derecho de daños. ¿Por qué? Porque dice, esta es previa y el derecho de daños funciona ex post. O sea, precisamente la responsabilidad civil tenemos, que es la obligación de reparar los daños injustamente sufridos por una persona, que recae en cabeza de quien, en función de lo que dice la ley, es considerado el dañador, o el agente productor del daño. Entonces la responsabilidad civil, claramente estamos hablando de algo que acontece una vez que el daño se causa
causado un daño, nosotros tenemos que ver si se verifican los otros presupuestos de la responsabilidad civil. Y esto sería previo. No importa. Función del derecho de daños, no función del derecho de daños. Celebro y aplaudo que haya sido incorporado al Código Civil y como función, porque con independencia de la discusión efectiva de si es la calidad que hay que atribuirle, la realidad es que la tenemos y la realidad es que nos está permitiendo evitar la causación de daños no solo en materia de consumo, este es un aspecto, en materia de accidentes de tránsito, en distintas áreas que, si bien tampoco se está utilizando esta función preventiva, y esto se los digo con conocimiento de causa, porque en un ámbito dirigimos una investigación en el Centro Núñez, y vimos que, por ejemplo, en el ámbito de los accidentes de tránsito está poco usada en Córdoba, no obstante lo cual, es un camino que hay que recorrer, el ir incrementando la utilización de esta función preventiva en la medida en que se justifique con la finalidad que tiene. ¿Cuál es? Evitar la reiteración de conductas lesivas, evitar la causación de nuevos daños. Ahora bien, vamos a ir a la cuantificación, también saco la pantalla completa, pero no sé por qué sea como descompaginada. Esto es uno de los grandes problemas de estas multas civiles. ¿Cómo la cuantificamos? ¿Cómo la cuantificamos? ¿Por qué? Porque tenemos leyes un poquito abiertas en algunos aspectos que hace que tenemos que tener en cuenta muchas cosas, pero una sentencia debidamente fundada tiene que contemplar cada una de las conductas que vamos a sancionar y por qué, y cómo, y cuál es la finalidad, y todas las variables que pueden impactar en el instituto. ¿Qué normas tenemos? El artículo 47, que es el que nos impone el inciso B, el máximo de los 5 millones, que le preguntaban recién al doctor Calderón. Ustedes saben que cuando hablamos de inconstitucionalidad de las normas, hay dos cuestiones. La primera, la inconstitucionalidad es la última ratio. Esto que parece un latiguillo repetido, en realidad no lo es, porque es la última alternativa a la que llegamos cuando no tenemos forma de superar un escollo que nos está imponiendo una ley y que entendemos que es contra la Constitución. Creo que si se diera el caso en que se justificare que esta sanción supere los 5 millones de pesos, habría que articularla precisamente al 52 bis, con el 42 de la Constitución y con todas las normas, derechos, etcétera, que impactan en la cuestión sometida a proceso, para, llegado el caso, y de así corresponder, justificar la declaración de inconstitucionalidad. ¿A qué apunto? Las declaraciones de inconstitucionalidad es difícil analizarlas en abstracto, genéricamente. O sea, sí, si se justifica es inconstitucional. Es un poco menos simple que eso. Hay que establecer concretamente por qué hay esta falta de adecuación entre la norma y la Constitución y en qué aspecto la norma viola la Constitución. El solo imponer límites no necesariamente es inconstitucional, porque para decir que es inconstitucional tengo que encontrar un caso en el cual este límite máximo que me imponga la norma evidencie que el instituto no lo estoy aplicando del modo en que lo debería hacer. Me desdibuje o desnaturalice el instituto por el límite. Y tengo que demostrar la protección a intereses jurídicamente protegidos de índole superior y la agresión a las pautas de la Constitución. Entonces, es un tema que habrá que ver en el caso concreto en que esto se plantee, con todas las circunstancias que rodeen ese caso, para recién allí poder analizar si efectivamente esta declaración de inconstitucionalidad, que genéricamente está en cabeza de los jueces, puede ser dispuesta en el caso. El 49 de la Ley de Defensa, ¿qué nos dice? Que hay que tener en cuenta el perjuicio que la infracción genera al consumidor usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, reincidencia y etc.
De aquí hay varios aspectos a contemplar. El perjuicio. Hubo un perjuicio. Que el perjuicio sea pequeñísimo cuantitativamente, ¿significa que no lo voy a valorar? No. Es más, hay quienes dicen que todo lo contrario, ya voy a llegar a eso. La posición en el mercado del infractor. ¿Por qué voy a contemplar la posición en el mercado? Porque no es lo mismo que yo le imponga esta sanción a una pequeña empresa, que es una entre miles, que se dedica a un rubro y que su capacidad económica es escasa, con lo cual una multa de 50.000 pesos es algo que realmente le hace repensar todos los procesos que está haciendo y lo obliga a analizar cómo adecuarse a la protección de las normas de consumo, que si la misma sanción se le estoy poniendo a personal, que con los millones de abonos que maneja, con la multiplicidad de clientes que tiene, con la posición que tiene en el mercado, estoy hablando de personal, estoy hablando de AMX, Claro, o compañías de estas que tienen muchísimos clientes y que un mínimo impacto le hace, cobran una pequeña, un puntito de 20 pesos por cliente que no debieron hacer. Pero eso solito, por la posición que tiene en el mercado, le va a generar un importante beneficio. Otro de los aspectos que hay que contemplar. Entonces, esta pequeña daño en términos cuantitativos al consumidor, en estas firmas se ve o se advierte como enorme. Por eso es que tenemos que ver la posición en el mercado y la cuantía del beneficio obtenido. La intencionalidad. Precisamente, aquí está quienes entienden que no hace falta el aspecto subjetivo. Esto de la intencionalidad dicen, bueno, lo tomaría como un agravante en la cuantificación, pero no me hace falta. Quienes entendemos que sí, en una interpretación armónica, o al menos a criterio de quienes lo defendemos, armónica de las distintas normas, entendemos que si para cuantificarlo tengo que analizar la intencionalidad, también puedo entender que esta intencionalidad está íncita. Puede ser la gravedad de los perjuicios sociales. ¿Por qué? Porque yo ya les dije, yo no estoy protegiendo al consumidor individual determinado que fue el que acciona. Yo propicio que él accione, pero en pos de la defensa de la comunidad toda. Entonces, tengo que ver el perjuicio social que esto genera, porque es uno de los elementos que voy a tener que tener en cuenta en la graduación de esta multa. La reincidencia, obviamente, nosotros analizamos en los juicios, entramos al SAC, tiene este juicio, este juicio, este juicio, este juicio, miles de juicios por lo mismo. No, es un violador insistente de la ley. Entonces, la sanción tiene que ponderar eso, porque claramente los mecanismos disuasorios que están siendo usados no lo hace rectificar la conducta. Y otras circunstancias relevantes. Bueno, ahí explica cuándo es reincidente. El 52 bis, a su vez, habla de la gravedad del hecho y demás circunstancias de caso. Las circunstancias de caso siempre están presentes. Y acá nos dice, independientemente de otras indemnizaciones. ¿Por qué? Porque el daño punitivo, la indemnización que se acuerda con esta multa, no tiene relación ni directa, ni indirecta, ni nada, con la reparación o el resarcimiento que se disponga. No es que a un resarcimiento pequeño va un daño se corresponde un daño punitivo pequeño, no necesariamente a un resarcimiento pequeño se le corresponda un daño punitivo enorme. Puede haber casos en los que efectivamente sea así, pero no tiene relación directa o necesaria la cuantificación de la indemnización del daño realmente sufrido, que es los daños en la esfera patrimonial y no patrimonial que conocemos, en cualquier aspecto, daño emergente, lucro cesante, en sus distintas posibilidades, o un daño moral, no tiene necesariamente que ver
la indemnización que se acuerde por estos daños efectivamente sufridos a la sanción o multa que se disponga en concepto de daño punitivo. Y por último, también tenemos que contemplar que el 1714 del Código Civil y Comercial nos dice que hay que ver si por aplicación de toda la normativa la punición es excesiva, irrazonable, y voy a tener que ver cómo lo voy a graduar, porque la intención no es que se funda la empresa o la firma, es incorrecto la empresa, la firma que es proveedora o el proveedor y que pague este daño y salga en el mercado, sino que hay que ver, hay que ponderar esto, lo cual no significa que no voy a imponer la sanción, sino significa que el árbitro judicial, uno de los componentes de este árbitro judicial, va a ser la prudencia. Habrá que ver, insisto, estas cosas hay que verlas en cada caso concreto, porque en cada caso concreto podrá haber aspectos que son sancionables, aspectos que justifican mantener la sanción, aspectos que justifican agravar la sanción. En la cuantificación, el Tribunal Superior, en varas, yo les remití este fallo del Tribunal Superior es una casación de un fallo también de nuestra Cámara. En el fallo de nuestra Cámara se hacía un análisis comparativo de otros daños punitivos que habían sido impuestos en sentencias de Cámara, y a la vez se analizaba cada uno de los factores o elementos que impactaban en la situación. Este fallo salió con mayoría, yo integré la mayoría en este fallo. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior? Que el monto del daño punitivo depende de la apreciación discrecional de los jueces. Entonces, los jueces, ¿qué hacemos? Graduamos esto, pero no quedamos alcanzados por la estimación provisional que hace el actor en su demanda. ¿Por qué? Porque el actor, cuando hace esta estimación provisional, no está mensurando un perjuicio propio, que es lo que podemos decir, bueno, pero si él estimó un daño y habrá que ver las condiciones, si lo puedo ampliar, si no, cuál es el límite de la congruencia en función de cómo fue expresado en la demanda. Pero en materia de daño punitivo no. El actor perfectamente puede decir, y yo creo que no menos de 15.000 pesos, y el tribunal darle 500.000 pesos, porque estima que se dan las condiciones para que con una sanción de 15.000 no haya ningún tipo de multa que pueda ser justificante de lograr evitar nuevas conductas lesivas, y impone otro monto. Se beneficia el actor, ¿sí? Porque él lo recibe. Hay otros sistemas en los cuales estos daños van a una cuenta para otras cosas. Bueno, en nuestro sistema es así, se beneficia el actor. Pero no hay congruencia que respetar respecto, en esta materia, la estimación que el accionante haga y la decisión que el juez tome. Porque al no ser un daño efectivamente sufrido, esto queda totalmente librado a la determinación judicial. En este mismo varas, el Tribunal Superior va dando pautas de cuantificación, y lo que es importante que les destaco es esto final: ampara intereses de alcance general que trascienden y desbordan el interés puramente privado del particular damnificado que acciona. Todo esto hace que no queda el tribunal alcanzado o limitado en pos de la congruencia por la estimación provisoria. Pero además, estos intereses que trascienden el individual son parte de lo que los jueces tenemos que tener en cuenta al momento de disponer la sanción. Precisamente, el impacto social que esto tuvo, ¿sí? Entonces, estos elementos que el TSJ rescata en varas, yo les envié el fallo de Cámara y el del Tribunal Superior, porque el del Tribunal Superior rechaza la casación. Entonces les envié los dos para que lo puedan ver. Y se cita a sí mismo con De Filippo, por eso yo les decía, De Filippo es un fallo que tienen que tener, también se los mandé para que lo contemplen. Pero la única manera de analizar estos daños punitivos son esta cuestión discrecional, donde vamos teniendo en cuenta aspectos y donde disponemos
a cada uno en función de su prudente arbitrio y demás. En Córdoba es lo que generalmente se hace, pero no quita que hay otras posibilidades. Por ejemplo, la aplicación de fórmulas. Esta aplicación de fórmulas, hay quienes dicen que es una expresión simbólica del daño. Y por ejemplo, hay una fórmula de Matías Irigoyen Testa, que es esto que yo les describo acá. El daño punitivo, la fórmula está descrita en la primera parte, y el daño punitivo tiene que ver con el monto de la indemnización que se otorga. La indemnización que se otorga se refiere a la indemnización otorgada por el daño efectivamente sufrido, o el daño real, o el daño efectivo, como se suele llamar. Ese monto, el PC, que es 1 menos PC, es la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de los daños, porque la mayor o menor posibilidad o probabilidad de condena impacta para esta fórmula en la cuantificación del daño. Y el PD, que es lo que vamos a hacer luego es un sobre, esta es una división. Arriba el 1 menos PC y debajo PC por PD. El PD es la probabilidad de ser condenado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una indemnización compensatoria. Esta fórmula entiende el autor que es una manera de propender a, en función de todas estas variables, se puede llegar en algún momento a que el daño punitivo termine siendo 0, porque ya todas estas cuestiones se van despejando en función de que el efecto disuasorio, este efecto preventivo, se ha ido cumpliendo. Por eso se toma esto de la probabilidad de ser condenado por daños punitivos sujeto a la condena, por los daños reales. Porque si yo realmente, aplicando esto, voy logrando el efecto disuasorio, voy logrando que las conductas mejoren, voy logrando que se dejen de violar de manera sistemática o no, pero que se dejen de violar los derechos del consumidor, entonces llega un momento que ya el daño punitivo no me hace falta. Es un poco lo que subyace a esto. Yo ahí les puse, hay una nota fallo de Ezequiel Mendieta que está en el Diario La Ley del 21 de febrero de 2019. Esa nota fallo es un fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires que deja firme un fallo de Cámara que había cuantificado el daño punitivo sobre la base de esta fórmula. Es interesante como otra mirada, y que no está, si bien nosotros no aplicamos fórmulas, hay muchas de las cuestiones que si uno aplicara esta fórmula, a veces se asemeja a ciertas condenas. Y acá abro un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? A veces ocurre que en los tribunales de alzada hay acuerdos, ¿sí? Eso es el colegio que conforma una cámara o un tribunal superior, se funda en acuerdos a veces, tratar de llegar a consensos respecto de qué es lo mejor. ¿Esto qué significa? Que a veces, individualmente, para uno de los vocales podría el daño punitivo, o cualquier indemnización que se da, no ser la que hubiera impuesto individual. No se cortó, pero sí parece que la doctora tiene problemas de conexión. Vamos a esperar unos segundos para que se reconecte. El resto todos escuchamos bien. Me parece que la que tiene problemas de conexión es ella. Démosle unos segundos para que pueda reconectarse. Bien. Bueno, aprovecho para comentarles que en el sitio que tenemos de la diplomatura vamos subiendo todos los fallos, todos los aportes, en principio todo el material, así que no hace falta que lo busquen en el grupo, pueden ir directo
en cada clase tiene su propia página donde vamos subiendo y compartiendo todo lo que nos mandan los disertantes y también lo que aportan los cursantes, ¿no? Así que eso es totalmente bien recibido. Bien, Bien, ahí está perdón. la doctora Caminal. Bueno, no sé dónde se cortó, pero... En los acuerdos, en referencia a los acuerdos que se hacen, bien. ahí Lo que se les corta. estaba diciendo es que a veces ocurre que necesitamos obtener acuerdos porque un fallo tiene que tener una sumatoria de mayorías y por allí el daño puede ser un poco superior o inferior al que individualmente uno podría haber adoptado, pero el fallo de Cámara requiere de ese trabajo, eso es el colegio. Hablo de un trabajo sano, no quiero que se me malinterprete, ¿no es cierto? Lo otro, esto es en cuanto a la cuantificación. Todas las pautas que les di fueron en relación a la cuantificación. Hasta acá, estábamos en esta filmina, la cuantificación. Pero ahora, en la que quiero que veamos, es el tema de los intereses. Esto es una multa. ¿Como multa qué es? Y como yo les dije, el tribunal no queda limitado por la estimación provisoria, etcétera, 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 y esto queda al arbitrio de los jueces, entonces se fija a la sentencia. Si yo la fijo a la sentencia, no puedo obviamente cargarle intereses previos a la sentencia, porque la cuantifico a valores de la sentencia y de ahí para el futuro. El TSJ dictó este fallo que también se los mandé desde abril de este año, donde es una casación por la causal del inciso 3 del 383, o sea, en función, para la función nomofiláctica del TSJ, y allí se establece que era lo que, la posición esta es la que yo también venía entendiendo, que los intereses corren desde la fecha de la sentencia que impone la condena. Respecto de qué fecha tomamos, nosotros tuvimos en un caso la desinteligencia con relación, porque ustedes vieron que en la doctrina el TSJ habla de la sentencia, la firmeza de la sentencia y etcétera. Entonces nosotros tenemos una sentencia de primera instancia, que después fue a Cámara, fue al Tribunal Superior, fue a la Corte, y sí, nos quedamos a cuando quedó firme varios años después de que fue dictada, en un país con una situación inflacionaria como el nuestro, pero aún no lo tuviera. La mora nunca puede ser causal de beneficios, o no debería ser causal de beneficio para el dañado, o para el condenado en este caso. Entonces, en una causa en la que se planteó la inteligencia desde cuándo debía hacerse, en función de esto, nosotros dijimos, no, la firmeza de la sentencia no se requiere. Es desde que se cuantifica en la sentencia de primera instancia si lo cuantifica el juez, o en la sentencia de Cámara si lo cuantifica la Cámara. Desde la sentencia que lo cuantifica corren intereses. Y para decir esto, ¿qué dijimos? Que tenemos que tener en cuenta que el derecho del consumo, por el artículo 3, siempre tiende a la protección del consumidor. Y la interpretación de los principios en favor del consumidor exigía que se fijara intereses a partir de la sentencia, cualquiera que ésta sea, que fija el monto. Una vez que se cuantificó, se genera interés, con independencia de que la obligación de pago no haya nacido, porque la obligación de pago sí va a nacer cuando la sentencia quede firme o se cumple el plazo para su cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde la sentencia que fija el monto, entendemos que por aplicación del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor se generan intereses. Y ahí les puse considerar implicancias sobre la base regulatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces esta discusión no se ha dado con relación a la cuantificación de la condena, sino, por ejemplo, un abogado que cesó en su ministerio antes de que terminara el juicio, que pide sus honorarios. Y entonces, para cuantificar los honorarios, el tema del interés es algo que debemos analizar. Y hemos visto casos en los cuales el interés se ha propiciado una posición distinta. Creo que en Bendivengo, perdón, en Bendivengo me parece que fue que
el dictamen del fiscal adjunto que participó, evidenció una posición distinta respecto al rubro de los intereses. Pero bueno, una cuestión que podría ser opinable, por esta función normofiláctica que está fijada a este momento, nosotros como Cámara entendemos que este momento se da a la sentencia que lo cuantifica el daño. Y ahora, como para cerrar el tema, ¿cuáles son las cuestiones que más comúnmente tenemos y que dan lugar a esta multa? El deber de información, la estrella. ¿Por qué? Porque la información al consumidor, ustedes saben que tiene que ser precisa, tiene que tener una serie de requisitos que lo da el artículo 4 de la ley, tiene que ser cierta, clara, detallada, de todo lo relacionado con las características esenciales del producto, o el servicio que se provee, las condiciones de comercialización, tiene que ser gratuita, tiene que estar disponible, o sea, realmente hay una serie de pautas respecto a la información que generalmente, cuando se imponen daños punitivos, es porque advertimos que esa información o no fue clara, o no fue completa, o no fue provista, o lo que fuere. Muchas veces es que ni siquiera fue provista, porque no es cumplir con el deber de información que en el contrato, en la letra chica, en la cláusula doble ñ, está previsto chiquitito que en este caso la información tiene que ser certera, clara. El consumidor realmente tiene que conocer en qué contrato se está involucrando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser previo a que preste su consentimiento a integrar esta contratación. Estas son las pautas que tiene que tener el consumidor para decidir integrar o no una contratación. Y el otro, el trato digno. El trato digno del artículo 8 bis, que también, este trato digno es la otra violación corriente en materia de daños punitivos. ¿Por qué? Porque este trato digno, tanto lo tenemos que ver en la formación del contrato, en la ejecución del contrato, como en el proceso en el que estamos analizando el incumplimiento derivado de este contrato. Tiene que ser, las conductas tienen que ser de atención y demás, tienen que ser correctas. No puede ser que el consumidor mande 5 cartas documentos, tenga que ir a defensa del consumidor, tenga que venir a tribunales. En el proceso tienen que cumplir con todas las pautas que ya vamos a ver, las del 53, que le impone al proveedor. En general, en este trato digno no solo vemos lo que pasó antes, lo que pasó durante, vemos también lo que pasó en el proceso, lo que pasó en las actuaciones administrativas, porque esta vejación al consumidor puede ser continuada en el tiempo, no solo al momento del hecho que dio lugar a la causa, al proceso. A veces sostienen el hecho, y también eso es valorado al momento de imponer esta sanción disuasoria. Porque no solo yo le voy a disuadir que no le vuelva a cobrar este cargo que no corresponde, también le voy a disuadir que no me vuelva a litigar en 2 instancias por algo que no debió hacer al inicio. Porque eso también es defender al conjunto de consumidores que no se vean injustificadamente sometidos a este tipo de acciones, de conductas que lleven a procesos judiciales largos, con varias instancias, para que se reconozca lo que tenían derecho a inicio. Entonces, este trato digno a lo largo de toda la relación. Y todo esto en función de los parámetros interpretativos. El artículo 3 de la Ley de Defensa, que era lo que yo les decía, los principios de esta ley se deben interpretar del modo más favorable al consumidor, y el 1094 del Código Civil y Comercial. Pero acá está el otro artículo que muchas veces también se está violando. ¿Cuál es el 53? ¿Por qué? Porque el 53, que es también el que me imponía, me declara la gratuidad, pero yo acá solo puse la parte que nos interesa a estos fines. No solo regula el onus probandi y determina qué tiene que aportar el proveedor a proceso, establece el deber de colaboración, porque si yo me quedo en el onus probandi, me quedé, bueno, no lo trajo, se perjudica. Pero acá le decimos un poquito más. Tiene que colaborar en el esclarecimiento de la verdad, en el esclarecimiento de los hechos, en el esclarecimiento de la cuestión debatida en proceso. Este deber de colaboración
cuando no se presta también es susceptible de ser sancionado con estas medidas, estas sanciones, que precisamente tienden a disuadir estas conductas, tienden a disuadir que al consumidor le sea más barato no colaborar, no aportar, no venir, no conciliar, no hacer nada de todo lo que el 53 propicia, lo que tenemos que evitar también. Entonces, los más corrientes, el artículo 4, el artículo 8 bis, pero también el artículo 53. Acá les traigo un dato también de lo que ha dicho el Tribunal Superior, que también se los mandé, Mazzaferro, que hay una cuestión. ¿Qué es lo que puede? ¿Y esto por qué? Porque muchas de estas cuestiones van en casación, y muchas de estas casaciones, o la Cámara las deniega, y van en directo al Tribunal Superior, o la Cámara concede la casación, y el Tribunal Superior termina rechazando. ¿Por qué? Porque la existencia, las cuestiones que son vicios injudicando, ustedes saben que el Tribunal Superior tiene, en muchos casos, insiste con que los vicios injudicando, las interpretaciones del derecho de fondo, etcétera, etcétera, no son susceptibles de casación, de ser modificados por ellos, salvo que, por supuesto, haya cuestiones, una decisión arbitraria, no fundada, etcétera, etcétera. Entonces, estos requisitos que tornan viable la condena, el que se analicen otras cuestiones para la operatividad de la figura, toda la valoración que la Cámara hace, toda la prueba de por qué esto y por qué, cómo vio la prueba, cómo la analizó, en general no son materia de análisis por el Tribunal Superior. Y otra cosa les digo, nosotros tuvimos una causa que también se las envié, que es obligado contra aguas cordobesas, donde la Cámara ahí rechazó el pedido de aplicación de daño punitivo. Y en este rechazo que hizo la Cámara... Doctora, sí. En este momento ya está la configuración para que usted sea coanfitriona. ¿Puede compartir pantalla? Acá estoy leyendo los mensajes. Si lo desean, ya puede compartir la pantalla. ¿Está compartida? No, en este momento no. A ver, espera, porque algo pasó. Déjame ver. Espera que voy a tener que salir de acá para compartir pantalla por este lugar. De todas maneras... espera un poquito. Ya hago eso. Pará porque tengo que salir de acá. No me toma la página anterior. Ahora sí. No. Bueno. De todos modos. No lo puedo hacer. No me preguntes por qué. Porque cuando intento compartir pantalla... ya sé. Es esto lo que pasa. Mientras tanto... Ahora sí. No, ya está. Perfecto. Ya está. Es que se me fue una cosa. De todos modos, ya estoy terminando. La verdad, me faltan 5 minutos. Les estaba diciendo que el Tribunal Superior... ¿Esto por qué trato yo de hacer foco también en esto? Muchas veces se hacen casaciones por estas cuestiones, y ustedes saben que hay una discusión respecto a la valoración de la gratuidad del 53. Nosotros entendemos que el 53, en la medida en que habilite el acceso a justicia, es indiscutible, es gratuito, no se paga tasa, no se paga caja, y se ve para después. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las costas? No es igual la apreciación respecto de las costas por ejemplo, una actividad recursiva improcedente que el derecho a justicia sin pagar tasas. Entonces, muchas veces uno tiene que analizar qué se puede casar y qué no se puede casar de una manera seria, ¿no es cierto? No les estoy disuadiendo las casaciones, solo les estoy diciendo. Por eso les envié obligado contra aguas, donde nosotros no habíamos puesto daño punitivo, y en esa causa se pidió que sobre la valoración propia nuestra, por ejemplo, en el caso contra la TAM, o propia nuestra en otras causas que habíamos impuesto daño punitivo, se impusieran. Y el Tribunal Superior dijo, esto no es susceptible de unificación. Cada caso tiene sus particularidades. Yo no puedo decir que esta conducta en todos los casos es susceptible de daño punitivo. Tengo que decir, en este caso, con estas particularidades, con estos sujetos, con estas consecuencias,
justifica el daño punitivo. No puedo hacer reglas. Entonces, esta unificación por el inciso tercero, por sentencias contradictorias, no siempre son aptas para decir que hay sentencias contradictorias. Esto se los aclaro, por eso les envío obligado, para que vean que no siempre yo puedo pretender que lo que una Cámara dijo configura daño punitivo, en este otro caso también, si las circunstancias que dieron lugar a que se imponga la sanción son distintas, para tener en cuenta. Lo último que les digo, dos cositas, esto de que yo les decía, de que tenemos por ahí una distinta valoración a veces, nosotros, si bien tenemos acciones de clase, no hay una verdadera conciencia de clase en general. Hay una conciencia individual, que podemos sumar individualidades en una acción de clase, pero no hay mucha conciencia en general, no les voy a decir nunca, en general. En el mundo a veces este daño, se entiende estas sanciones, se entienden estos daños ejemplificantes o punitivos más como reparatorios. Esta traducción que yo les pongo acá, en realidad es de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya. No es muy feliz la traducción, pero esta es la oficial. Capaz que en el texto original, que los idiomas de La Haya son el inglés y el francés, lo puedan ver mejor. Pero de alguna manera, ahí cuando dicen que no reparen una parte por el perjuicio real sufrido, no es que ellos, a nuestros daños punitivos, que nosotros decimos que no es reparatorio, no los contemplen o no los aprecien, sino que tienen una mirada distinta de cuál es el alcance del término reparación. Esto se los aclaro para evitar que podamos generalizar de que Europa está en contra de nuestros daños punitivos. Europa tiene una mirada distinta en general, sobre lo que no vamos a entrar. Esto es algo que todavía no es derecho vigente, pero es lo que va a hacer esta convención. Entonces, solo se los traigo para que sepan que cuando vean esto, tienen que ir a analizar el sentido de lo que dice, y no quedarse con que cuando repara no es un daño que se va a poder ejecutar en otro país, porque de eso trata esto. ¿Qué pasa si yo al daño punitivo se lo tengo que ir a ejecutar a otro país? A Brasil, por ejemplo. Por eso se los traigo, para que lo sepan. Y lo último, les cuento un temita de Apple que me encantó. Brasil, esto es reciente, esto es una nota ahora de septiembre, sancionó nuevamente a Apple, ya la venía sancionando en 2 millones y pico de dólares. Ellos claramente no tienen nuestro límite de los 5 millones de pesos, por eso también se los traía, porque me parecía muy ilustrativo. ¿Y por qué? Porque Apple es una firma que por su envergadura, una multa de 5 millones de pesos, no llega a nada, no disuade de ninguna conducta. ¿Y cuál es la conducta que castiga a Brasil? A través de su poder, en realidad esto lo hace por el Departamento de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Cuál es la conducta que castiga? Que ellos vendían el iPhone sin el cargador. Entonces, ¿qué obligaba? A que el consumidor fuera y comprara el cargador de la misma marca iPhone, de la misma marca Apple, perdón. Entonces dice, no puede. Lo hacían supuestamente por una cuestión ambiental no probada. Entonces dice, no puede generar la necesidad al consumidor de consumir otro producto de la misma firma. Entonces les prohibió y lo sancionó con una multa enorme, $2.450.000, como para decir, basta, esta conducta acá en Brasil no se reitera. Y fíjense ustedes, eso es a lo que hay que llegar con los daños punitivos, a realmente lograr modificar y lograr acciones positivas que hagan que los consumidores no se vean nunca más perjudicados. ¿Cuál es la acción positiva acá? Apple tiene que vender el iPhone con el cargador. Acción positiva, incorporamos el cargador al proceso de la venta. Fin, no hay más perjuicio al usuario, no hay más perjuicio al consumidor. Lo traigo como ejemplo de una buena práctica en materia consumeril que hace que deberíamos pensarlo a esto como norte en algunas cuestiones, como para profundizar el tema del daño punitivo. Nada más, con esto termino. En realidad es una figura no exenta de polémica, pero al mismo tiempo creo que es muy útil, muy conveniente, y que creo también que debe ir de la mano, cuando ello así se justifica, de las otras medidas preventivas que establece el Código Civil y Comercial, para que la defensa del consumidor sea más completa, más acabada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora.
empecemos con las preguntas. Me están pidiendo desde ya, le digo si puede compartirnos luego la filmina para poder compartirla entre los... El PowerPoint, me disculpan, pero no, porque todo lo que les dije está en los fallos o en la ley. No lo suelo, porque los armo así como para la disertación, no suelo compartirlos, eso me disculpan, pero sí, toda la información que allí está, menos Torres contra Modcor, que es el único fallo que olvidé mandármelo, y que no tengo cómo, cuando lo advertí no tenía cómo recuperarlo, toda la otra información la tienen, todos los fallos, todo esto. Esto de la Haya, si quieren, yo te lo puedo mandar, Victoria, por WhatsApp. Sí, esto por supuesto. Para que lo vean en realidad, y esto de Brasil también. Te lo mando por WhatsApp porque no lo tengo en la computadora. Y todo el resto de la información la tienen. El diario La Ley, eso si no lo anotaron, es del 21 de febrero del 2019. Allí está la nota del daño punitivo aplicando lo de Diego Yantesta, es de la Corte Suprema de Buenos Aires. Ese diario lo tengo, pero eso no lo puedo compartir por un tema es una publicación para evitar problemas que tienen que ver con la cuestión intelectual, con la propiedad intelectual. Solo les doy el dato para que lo puedan buscar. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces, y antes de hacer las últimas aclaraciones, empecemos con las preguntas. Primero voy viendo, levanten la mano por favor a través del Zoom con el iconito, y voy dando la palabra. Ezequiel. Bueno, gracias Victoria. Muchísimas gracias, doctora, la verdad, sumamente esclarecedor, pero sobre todo, y esto lo digo sin tapujos, qué bueno sería que el Poder Judicial tenga más jueces capacitados en materia de derecho del consumidor. Nosotros estamos tratando de promover una especie de activismo, una palabra que me gusta más que militancia, pero la verdad es que hace falta llegar, porque todo esto que se dijo, yo lo digo como letrado, permanentemente en sentencias de jueces de primera instancia y también de Cámara obtenemos resultados muy diferentes, consideraciones muy alejadas de todo esto que fue expuesto por la jueza, que son básicamente principios que emergen de la ley y que tienen que ser aplicados siempre desde la perspectiva de la defensa al consumidor. Así que en ese sentido agradecido, y también rogando que llegue esta formación del derecho del consumidor a lo que son la mayoría de los jueces. Yo tengo una pregunta específica en relación a lo que es, porque ya se refirió, y eso me pareció muy interesante, al tema del daño punitivo considerando el proceso. Eso me parece sumamente interesante. Creo que también los abogados tenemos que trabajar más en eso, en señalarlo más en el proceso para que también después se aplique, pero vinculado con eso, la cuestión también de la condena en costas. Siendo que el daño punitivo en definitiva es una decisión cuya cuantificación termina siendo criterio del juez, o por lo menos así fue expuesto, ¿qué pasa con las sentencias que en realidad después toman esa modificación del pedido original para condenar en costas al letrado? Sobre lo cual, en definitiva, tampoco hay una cuestión de que pueda el letrado defenderse, es decir, un abogado plantea 100.000 pesos de daño punitivo, y el juez dice, no, no son 100.000, son 50, y por esos otros 50 condeno en costas, cosa que tengo una colección de ese tipo de sentencias, ¿no? Con condena en costas a consumidores, independientemente de la gratuidad, independientemente de los otros principios, ¿no? Que tampoco se aplican, o no se aplicaron en estos casos. Pero digo, ¿qué pasa con las condenas en costas cuando el juez decide, y a veces sin justificación, pero independientemente de la justificación también, Está claro. condenar en costas al consumidor cuando la decisión no pasó por él, digamos, ni tiene tampoco la posibilidad de acreditar una cuantificación? A ver, dos cuestiones para analizar en tu pregunta. La primera, el consumidor nunca establece el monto que pretende el daño punitivo en términos asertivos. Hace una estimación que es irrelevante porque el juez lo hace discrecionalmente. En materia de costas en proceso de daños, cualquier proceso de daño, no de consumo, en lo personal, yo tengo la posición
de que las costas en los procesos de daño se imponen por rubros, no por montos. ¿Qué significa? Se piden rubros que no corresponden, obligaron a litigar por rubros que no corresponden. Ahora, yo cuantifico cualquier daño, cualquiera, este u otro, en un proceso de daños, en un monto, y resulta ser que es muchísimo menos, porque lo que pude probar es menos, o como en este caso, porque el árbitro judicial redujo la estimación que yo entendí que correspondía, al ser un proceso de esta naturaleza, esa modificación en menos del rubro en cuanto a la condena, en lo personal creo que no merece costas, porque el rubro prosperó. Entonces, el consumidor fue exitoso en su planteo, porque logró que se impusiera un daño punitivo. Ese éxito no va de la mano con el monto, porque el monto, y lo tiene dicho el TSJ también, no es que yo solo lo opino, también lo tiene dicho, lo pueden leer en la Corte, la página de la Corte, yo les quería pasar unos fallos de la Corte, estaba caída hoy, estaba caída ayer, no pude ver, pero el tema el consumidor solo esboza provisoriamente un monto. ¿Por qué? Porque por el 175 del Código Procesal tenemos que cuantificar nuestra pretensión en algún punto. Pero como este daño no es un daño efectivo del consumidor, yo les dije, no es el daño efectivo que él sufrió. El daño efectivo que sufrió es el daño emergente, el lucro cesante o lo que fuere dentro de lo que son los daños resarcibles. Esto es algo distinto. Nosotros ponderamos el impacto social, ponderamos la posición de mercado, ponderamos un montón de cosas que el consumidor no tiene por qué hacer una elaboración. Entonces, si ustedes piden 10 o 1 millón en daño punitivo, no debería haber condena en costas. Ahora bien, cuando el monto está injustificadamente exagerado por un tema arancelario, bueno, eso pasa por otro carril. Habrá que ver eso. Pero, en cuanto a las costas, esta estimación por 100.000 y que el tribunal dio 30, o por 500.000 y que el tribunal dio 50.000, en lo personal creo que no merece condena en costas, porque en estos procesos las costas van por rubros, no por montos. Ahora, si vos me preguntas, ¿y qué pasa si yo pedí daño punitivo en 10, en 100 o en 3 millones? Y el tribunal entendió que no estaban dadas las condiciones para que me dieran el daño punitivo. Y ahí sí puede haber condena en costas. ¿Por qué? Porque se hizo todo un proceso, se litigó, se obligó toda una investigación que termina en que, en definitiva, todo fue impecable. Errores hay muchos, a veces pasa que algo es deficiente. Bueno, esto fue prevenido y se tomaron todas, esto tiene normas ISO, se tomaron todas las medidas para que esto no pase. Pasó y a veces pasa. Pero después también se tomaron todas las medidas para que no se reitere. No hay daño punitivo. Depende de las circunstancias, ni siquiera te digo que en todos los casos en que no haya daño punitivo corresponde condenar en costas al que lo pidió. Depende de las circunstancias, pero solo si se rechazara, y si se rechazara contundentemente y que se demuestre que fue absolutamente injustificado el pedido, podría ser una condena en costas. Ahora, por la cuantificación nunca, pero eso es personal. ¿Qué pasó en los casos que estás planteando? No lo sé, pero no debería haber condena en costas en esto, y el TSJ lo ha dicho, o sea, con eso bajen la doctrina del TSJ. Yo cuantifiqué en un monto, pero no queda atado el juez a mi monto, entonces ¿cómo me van a condenar en costas por un monto que no tiene impacto en el proceso? En ese sentido, el juez hace lo que cree que tiene que hacer con independencia de lo que yo dije. Ergo, ¿cómo me van a condenar en costas? Como planteo, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, sí, de hecho, lo que me pasó en más de una oportunidad, varias veces, es esa cuestión de que la sentencia está impecable, dándole la razón al consumidor, y luego en el rubro daño punitivo dicen, no, en vez de 100, 30 o 50, y por esa diferencia lo rechazo en un 50%, entonces le impongo el 50% de las costas y actualizo los honorarios del abogado de la empresa desde la promoción de la demanda. Entonces se dan situaciones completamente irrisorias, que por ahí los honorarios del abogado del actor son 2 pesos, y los de la demandada que perdió y que fue condenada y que todo, termina siendo una multa excesivamente superior. Son Perdón, contrasentidos doctor. que... Sí.
si me disculpas, ahí hay un segundo yerro. También me preocupé de darles el fallo del Tribunal Superior donde te dice que los intereses se deben desde sentencia. Ergo, la base regulatoria, desde acá. No te puedo cargar intereses de demanda, porque no hay intereses de demanda en el daño punitivo. Se fija la sentencia. Ergo, de acá para atrás, no hay intereses. Tampoco para la base regulatoria. Por eso es que yo les decía que la mayor cantidad de los casos, esto que cita Bendivengo, en realidad la mayor cantidad de los casos que tenemos es por ahí en incidentes regulatorios que lo piden. No corresponde, porque esto es una estimación, no es como el daño moral, que yo digo, bueno, yo sufrí esto y quiero intereses, porque el daño moral se genera en reírse, hay un montón de razones para cual yo te lo puedo fijar a valores a sentencia, pero el interés te lo tengo que cargar, aunque sea un interés puro te tengo que cargar, porque hay mora. Acá no, acá se fija la sentencia, no hay mora, ergo no hay intereses para atrás, tampoco para la base regulatoria, no debería. Esto es opinable, como muchas cosas en derecho, pero creo que acá no debería. Sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que es una pena que muchas veces esto pase en primera instancia y el consumidor cuando ve una sentencia que lo mandaron en costa no quiere apelar, es ahí ya un problema que justamente tiene que ver Bueno. con esa falta por ahí de formación de jueces, sobre todo en la primera instancia, con estas condenas en costa. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora, por responder la pregunta. No quiero Y decir que sea coincido 100% con esa posición, ¿no? Adhiero a no, casi ojo, no misión. quiero decir que sea un problema de formación, creo que es un problema que es una cuestión de distintas interpretaciones, ¿no? Yo no diría que es un problema formativo, creo que es un problema de posiciones frente al instituto, que hay miles. Eso quiero dejar en claro. Sí. ¿Otras preguntas? Bueno, vamos a dar lugar a otras preguntas. Está levantando la mano Gaspar Novik. A ver. Muchas gracias, Doc. Bueno, doctora, primero que la verdad que voy a decretar, como dicen aquellos que creen en las ciencias no formales, que me toquen todas las apelaciones en la Cámara 7, por favor, por favor. No, tampoco. La tiene súper clara. No, y le quería, es una pregunta más del orden, a ver, si se quiere, yo comparto con Ezequiel esto de encolumnarme mucho en lo que es el abogado consumeril, que me gusta mucho la materia. ¿Y qué opina usted? Usted no sé si sabe que, bueno, yo litigo en Cava también, que se está gestando ahí lo que es un fuero de consumo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la creación en Córdoba de un fuero de consumo? Mire, en general yo siempre estoy a favor de ciertos fueros especiales. Uno podría ser de consumo, otro podría ser restricciones de la capacidad. Hay ciertos fueros que exigen herramientas distintas, preparaciones distintas, formaciones distintas, miradas distintas, y estas especialidades podrían dar lugar a fueros especializados. No es una mala idea en la medida en que se pueda generar. En este momento hay distintos proyectos para hacer algunas modificaciones en los fueros, y en ese marco nosotros hemos dicho que el principio de la especialidad es algo que cuando tenemos muchos múltiples juzgados, como es en Córdoba Capital, esto no lo podríamos replicar en el interior, pero en Capital, que tenemos muchos juzgados, el principio de la especialización o de la especialidad del fuero es algo que se podría propender o propiciar. Por supuesto que esto no tiene que ser algo muy programado, tiene que ser algo muy pensado y tiene que ser algo bien organizado. Pero como posibilidad, no la descarto que pueda ser una buena posibilidad. Muchas gracias, doctora. Sí, y yo creo también, y agrego quizás que esta cuestión de la instancia oral me parece que es un inicio, ¿no? Me parece que es un buen inicio. La incorporación a los procesos orales de la materia de consumo tiene un punto interesante en cuanto a esto. Y este problema del artículo 53, que yo les digo el deber de colaboración, etcétera, etcétera, en los procesos estos de consumo que se llevan a través de un proceso oral, se atemperan, porque el juez es el que maneja todos los tiempos de una manera mucho más acabada que en el proceso escrito. Es como más fácil contener al proveedor y evitar que el proveedor haga estas violaciones que en un proceso eminentemente escrito.
O sea que yo celebro. No está exento de complicaciones, ¿sí? Pero celebro que vayamos ampliando a la oralidad este tipo de cuestiones. Así que sí, comparto eso. Muchas gracias. Maldonado Ezequiel también está levantando la mano. Ezequiel. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a los intereses respecto al daño punitivo. Usted dijo desde que se fijan, si no entendí mal. Sí. ¿Correcto? Bien. Sí, dije de la sentencia que lo fija. Exactamente. En el caso, por ejemplo, acá en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, muchas veces lo que hacemos los abogados, que en primera instancia condenan en punitivos, nosotros apelamos a la Cámara, porque entendemos también que la empresa va a apelar, entonces apelamos también por una cuestión de que la empresa sola no vaya. Y dentro de la apelación nosotros solicitamos siempre que, o sea, apelamos, que estamos de acuerdo con el fallo, pero estamos en desacuerdo en el monto, en la fijación del daño punitivo, del daño moral, o tal o cual situación. ¿Qué criterio usted tomaría a los efectos de cuantificar? Si en primera instancia me fijan un daño punitivo y en segunda instancia me elevan el daño punitivo, se tendría que hacer dos bases regulatorias, es decir, para aplicar. Es decir, por ejemplo, 50.000 pesos, si me lo elevan a 70, ¿qué tomo? ¿70 desde la primera condena o 50 desde la...? Es una pregunta complicada la tuya. En rigor, tendría que ser intereses sobre los 50 desde la primera condena y sobre los 20 restantes desde la condena de Cámara. En rigor, atento a que el interés evidencia la falta de pago. Falta de pago que no se verifica hasta que no tenés la cuantificación. Cuantificación que en Cámara se dio solo en un 20% más. Sí. Este híbrido o mixto en materia de intereses no es corriente, pero en rigor sería lo que debería demandar el instituto, porque si a vos la alzada te llevó 2 años y te subió un 5%, te hubiera convenido quedarte con el monto más intereses de primera instancia. Entonces, para evitar injusticias, podría, sobre el monto ya fijo desde la sentencia, que se hace como un ítem aparte, que se agrega después, y a los 20.000 restantes desde la Cámara. Entonces allí, al momento de la sentencia de Cámara, la deuda sería no de 70.000, sino de un importe distinto, salvo que la Cámara, al momento de modificarlo, especificara lo contrario, y dijera, lo estoy valorando hoy contemplando que ya estos 50, y lo traigo hoy porque la diferencia iba a ser estos 50 totales, últimos y definitivos. Habrá que ver cómo te impone la condena de la Cámara y qué interpretación la Cámara da de su propia decisión. Porque la regla así general no estaría definida, digamos. Entonces habría que ver por qué la Cámara obró como obró y qué pensó la Cámara y qué dispuso la Cámara. Y si no lo dijo, aclaratoria mediante, yo tengo este daño, ¿desde cuándo le cargo los intereses a los 50.000 que usted me subió a 20.000? Y hacer en esa aclaratoria probablemente un cálculo. Los 50.000 más intereses a hoy serían 80.000. Usted con su cambio a favor mío en realidad me está perjudicando. Está prohibida la reformatio in peius. Acláreme, ¿qué estamos haciendo? ¿Modificar en contra mío? Esta sentencia sería nula, al menos acá. O esto otro. ¿Me entiendes? Sí. Porque eso puede impactar negativamente si tomáramos el interés desde la sentencia de Cámara. Hay que verlo en el caso, cómo fue impuesto. Bien, gracias. Rodrigo Pauli, está levantando la mano. Doctora, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está silenciado. No te escucho. Ahí está, ahí se ve. Ahora Perfecto. sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Nosotros muchas veces tratamos de develar los ilícitos lucrativos, por decirlo de una manera, para justificar los daños punitivos. Lo que normalmente tratamos de hacer es acercar pericias contables o pedir exhibición de documentos, elementos que normalmente están en manos del proveedor, para justamente demostrar la lucratividad de ciertos ilícitos.
Y nos pasa mucho que esa prueba normalmente se oculta, no se exhibe, no se muestran los libros contables de los peritos contadores. Esta información que normalmente está en manos del proveedor y que es escondida a los fines de, evidentemente, lograr un perjuicio menor, a mi criterio, en las causas, no suele ser, o por lo menos no encontramos los abogados litigantes alguna solución a ese tipo de problemas, por lo menos en una interpretación de los jueces negativa respecto de esta falta de colaboración para los daños punitivos, por lo menos. No sé si usted, doctora, tiene experiencia en alguno de estos temas de falta de colaboración para elementos no tanto de la cuestión contractual en concreto, sino para ilícitos lucrativos que son normalmente masificados, generalizados. Mira, la conducta procesal, por eso yo les marqué el 53. El proveedor está obligado a aportar documentación y está obligado a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Es una de las bases del daño punitivo. No te mostró nada, te ocultó todo, obstaculizó la posibilidad de esclarecer el punto y debería ser interpretado negativamente respecto del proveedor a los efectos de la cuantificación de la sanción o de la imposición de la sanción si no se le hubiera impuesto por otro motivo. Es una de las pautas. A ver, los fallos judiciales son perfectibles. ¿Qué significa? Por allí uno en un caso concreto no tuvo en cuenta esto porque hizo foco en otra cosa, y después, con el devenir de la profundización del instituto, dice, acá está y esto no hay que permitirlo. Si vos me preguntas, son conductas que los jueces no deberíamos permitir. No deberíamos permitirlas. Con lo cual, los consumidores involucrados en el proceso deberían marcar esto y deberían plantear que en función del artículo 53, manda legal que el proveedor esté incumpliendo en este proceso particular, en la cual no le dio al perito la información que hay, y una presunción de que lo que denuncia el consumidor puede tener una base cierta. No facilitó, impidió, ¿no? Esta falta de colaboración en el esclarecimiento debería impactar en contra del proveedor y ser fuente de este daño punitivo. Por eso les marqué el 53. Ahora, que siempre lo hacemos, que a veces lo hacemos, y puede haber matices, no les digo, porque no tengo presente en este momento, que alguna vez nos hayan pedido una pericia como estás planteando. Pero tampoco te podría decir que nunca nos pasó. En los miles de causas que pasan permanentemente, no tengo presente en este momento haber tenido el caso. No obstante lo cual, sería una pauta del 53 que deberíamos valorar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Paula Pérez Brito se está levantando la mano. Habilitamos micrófono. Hola, buenas noches. Perdón que no pongo la imagen, estoy amamantando a mi hijo. Bueno, yo tengo una duda con esto del daño punitivo, por ejemplo, en este caso, sobre un odontólogo, el rubro de odontología, que él realiza un fraude a la sanidad, o sea, inventa un procedimiento sobre un procedimiento que finalmente no hace. Y no lo hace tan solo en estética, sino en otros procedimientos también. Quisiera saber si hay daño punitivo en ese caso. Lo que pasa, yo te aclaro algo. El daño punitivo es una construcción que se hace a partir de una normativa de la Ley de Defensa del Consumidor. Sabemos que las profesiones liberales están por fuera. Entonces, lo que no engasta en lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, que establece su artículo primero, que es la relación de consumo, el concepto de consumidor, el 2 de proveedores, etc. Si yo no puedo engastar esto en una relación de consumo, no puedo aplicar daño punitivo porque el daño punitivo no corre para el profesional liberal. Si esto mismo se da en el marco de una institución sanatorial o una institución de salud, que sí es obra alcanzada por la Ley de Defensa, veré la posibilidad de que corresponda en ese ámbito. Pero yo tengo que tener presente que para que haya una sanción, una multa dispuesta en estos términos, debo necesariamente estar en el marco de una relación de consumo. No hay relación de consumo y no hay daño punitivo. Habrá otros mecanismos. Puede haber, sí, la prevención del daño del Código Civil y Comercial, 1710 y siguientes. Puede haber otros mecanismos. Daño punitivo no, si no hay relación de consumo. Sí, hay relación de consumo porque es un consultorio puesto en el centro de la ciudad de Neuquén. Y
Y Pero un es que no solo importa dónde odontólogo... tenés el consultorio, los abogados. Podés tener el Claro. consultorio al frente de tribunales. No hay relación de consumo. Ah, bueno. Porque el profesional liberal está excluido de la ley. Podríamos discutir mucho respecto de si esto corresponde que se mantenga así o no. Pero Claro, hoy... porque ahí está la impunidad, me refiero, ahí está la impunidad de seguir mintiéndole a los demás pacientes que futuramente irán en la impunidad. Yo soy independiente, a mí nadie me va a molestar, por más que vos denuncies o hagas una mediación no te va a pasar nada. Bueno, hay otras herramientas, por eso te digo, tenés las del derecho de daños propiamente dicho, 1007 días y adelante, la cuestión resarcitoria, etcétera. Si hay una sanción, incluso si hay un ilícito del derecho penal de algún orden, lo que fuere, no daño punitivo. Desgraciadamente, cada una de las posibilidades legales se aplica en un marco. Lo que entra dentro del derecho de consumo es susceptible de ser sancionado con estas multas civiles. Lo que está por fuera del derecho de consumo, no, porque el derecho la multa en nuestro ordenamiento jurídico está regulada en la materia consumeril. Por eso te digo, podremos decir es injusto, sería conveniente, no conveniente que se regule para otras cuestiones, es otra la discusión. Ahora, como la tenemos hoy, si no engasta en derecho del consumo, no hay daño punitivo, aún se percibe injusto. Hay que buscar qué otras herramientas nos da el plexo normativo para tratar de evitar esto. Por eso les decía, la función preventiva del derecho de daños que está en el Código Civil y Comercial, que no depende de la existencia de una relación de consumo. Es más amplio. Ok, bueno, Bien, muchas gracias. para ir finalizando, y vamos con la última pregunta de Camila Pacetti. Hola, buenas tardes. Primero, me encantó la disertación, doctora, muy buena. Gracias. Y bueno, mi pregunta es porque tengo un caso de un cliente que celebró un contrato de autoahorro con la empresa Volkswagen y Montironi. A él le dieron de baja el plan porque se dejó de fabricar el automóvil y a las semanas se contacta con él un vendedor de la empresa Montironi ofreciéndoles que si él adquiría otro plan, podía utilizar todo el dinero que había abonado por las cuotas que pagó con el plan anterior para licitar de forma inmediata en este nuevo plan. Y que si no, iba a tener que esperar hasta el año 2026 que le devuelvan el dinero. Así que el cliente adquirió otro nuevo plan creyendo que podía utilizar este dinero para licitar con el nuevo plan que adquirió. La cuestión es que pagó las cuotas durante unos meses y luego se comunica a la empresa Volkswagen y le dice que no puede trasladar las cuotas de un plan a otro plan y que esto que le había dicho el vendedor, bueno, no podía ser posible. Yo inicié el reclamo administrativo, lo que ellos me responden es que el consumidor debiera haber sabido esto porque anteriormente ya adquirió un plan con la misma empresa y él conocía la metodología de los contratos de planes de autoahorro. Entonces mi pregunta es, porque tengo que iniciar la demanda judicial y bueno, quiero tener claro el panorama, mi pregunta es si ellos pueden ampararse en que el consumidor debiera haber conocido el manejo porque adquirió otro plan con anterioridad. Mirá, yo no te puedo responder en tu caso puntual. Bueno, en general, sí, entiendo, no puede. Pero sí te puedo decir que yo ya les dije recién cómo tenía que ser el deber de información. Y creo que en la mayoría de los casos de daño punitivo que tenemos, uno de los deberes que ha sido violado es el de información. Entonces hay que analizar en cada caso si la información fue prestada debidamente o no. Y eso es lo que determinará dónde uno está y qué es prestar una información detallada. Es algo que lo mencioné cuando estaba hablando, y que en el caso concreto no te puedo decir qué haría. No, en realidad mi duda es... Hace 15 años te lo hubiera dicho, hoy no puedo, hace 15 años yo ejercía la profesión. Sí, es algo entiendo. que es una situación complicada para un juicio. Sí, no, sí, te entiendo. Tenés que analizar cómo funciona el deber de información, porque eso es yo les marqué, 3 son las normas más frecuentemente violadas que dan lugar al daño punitivo. Información, trato digno y el 53. Sí. Lo tienen que ver.
No, sí, Pido entiendo. disculpas, pero No, es yo en como realidad la complicado. pregunta es si ellos pueden ampararse en que él debió conocer la información por haber adquirido un plan con anterioridad. Que Tenés si que ellos analizar sirven. cómo debe ser el deber de información y te da tu Perfecto. respuesta. Bien, bien. Perfecto, Bueno, está bien. bien, Y perdón. la otra pregunta es que tengo, si yo puedo reclamar el deber de información, es solamente ante el del vendedor de una empresa particular, pero no al que fabricó el producto, por ejemplo. Solamente, Bueno, pero eso digamos, tenés que analizar el artículo 40. El artículo Sí. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor nos da los posibles demandados y los Sí, todos los que responsables intervienen en la concatenados en una cadena de producción. O sea, cada uno cuando determina lo que va a hacer, adopta una estrategia. Sí, Y la estrategia es privativa del que la está haciendo. Pero tenemos un artículo 40 que nos da un marco. Dentro de ese marco uno opera. Eso es lo que te puedo decir. Gracias. Bueno, colegas, nos hemos extendido, estuvo muy buena la disertación, le agradecemos, muchísimas gracias a la doctora Molina de Caminal, y le damos unos minutos para despedirse, agradeciéndole por supuesto su participación. No, bueno, yo les agradezco, sí, complicado, se nos ha hecho tarde, porque bueno, se ha extendido un poco la cuestión, bastante más de lo que íbamos a hacer. Lo que pasa es que es un tema, podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero es un tema que es difícil acotar, porque yo les dije, yo les quiero dar algunas pautas generales, pero después veamos casos puntuales. Por ejemplo, este de Latam, que vi que estaba entre los oyentes, quien fue el actor, en Ditela contra Latam, fue el primer caso que una línea aérea ha tenido una imposición de daños punitivos, y salió de Córdoba. La Corte declaró inadmisible el extraordinario este año, lo hizo en el mes de abril de este año, en abril de este año, con lo cual quedó firme la condena de Cámara respecto de la imposición de esta sanción. Se hace camino al andar, todos, ustedes, nosotros, la idea es que tampoco, ojo, el derecho del consumidor tampoco es todo, eso tenemos que ser prudentes. No entender que porque hay una normativa tuitiva, cualquier cosa engasta y cualquier cosa genera resarcimiento, daño, etc. Tenemos que ser conscientes de que va a haber supuestos en los cuales es clarísimo. Podemos decir, bueno, acá es vidrioso, yo creo que sí, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando claramente no, deberíamos decir, bueno, esto no lo voy a pedir porque claramente esto no corresponde. Que sea un organismo tuitivo no quiere, un ordenamiento tuitivo no quiere decir que es omnipresente para todos siempre, y el consumidor es la parte vulnerable, es la parte débil en la relación, etc. Pero también tenemos que tener cierta prudencia en esas cuestiones. En lo demás, hacemos camino al andar todos. Yo, cuando les marcaba la legislación europea, lo que hace Brasil, solo se los traje como un elementito para empezar a pensar a futuro. ¿Qué queremos a futuro nosotros con el Estatuto Consumeril? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué protección queremos obtener? No solo en materia de daño punitivo, pero puntualmente en daños punitivos. Queremos llegar a este daño punitivo. Yo, como les decía, en Estados Unidos se ha modificado notablemente el concepto con el que nació el daño punitivo al que están manejando hoy. Ha entrado en crisis, se ha revalorizado, ha cambiado. El que estudia estas cuestiones ve que esto es algo que se va moviendo en el mundo, no solo acá. Entonces, ¿a dónde queremos llegar nosotros? A mí esto de Brasil me encantó, me pareció súper claro, me pareció contundente, me pareció efectivo, y una manda para todos. Chao, no que a este consumidor le devolvés esto y le pagas. No, nunca más, no puede comercializar esto, se terminó. Acá hay una violación y esta violación la neutralizo. Eso para mí tiene que ser el futuro en las cosas que lo ameriten. Con prudencia, con responsabilidad, pero con una mirada en favor del consumidor que ya tiene un respaldo constitucional, ya no podemos volver para atrás en esto. Así que celebro que estén estudiando, profundizando estos temas, y espero haber resultado útil para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas Y, bueno, gracias, doctora. A veces cuesta mucho este diálogo. Claramente esta es una diplomatura con una clara inclinación consumerista, así que tenemos como en la gran mayoría abogados tratamos de llevar el derecho del consumidor a su máxima expansión y tirar la soga todo lo que se puede. Y este diálogo con el representantes del Poder Judicial creo que lo vuelve mucho más interesante en la medida en la que podamos discutir algunas cuestiones. Yo también entiendo la ansiedad por ahí de muchos colegas de plantear los casos concretos, de dudas, de desarrollar. Sabemos que eso es difícil, es complicado. Incluso aunque haya colegas del otro lado, si el colega no está viendo la documental, tampoco puede dar un consejo Es demasiado... irresponsable. Sí. Exactamente, pero de todos modos, siempre es valioso lo que uno va sacando. Hay un fallo, lo recomiendo muchísimo, Mantuano contra Volkswagen, de la Cámara Séptima, sobre deber de información. Sí. En eso estamos renegando mucho, por ahí jueces, lo comentábamos en la disertación anterior, jueces que nos plantean que la acción de deber de información no puede prosperar porque no existe en la ley. Bueno, cuestiones que por ahí yo las adjudico a falta de formación, pero bueno, puede ser también un posicionamiento, sin dudas, de otra naturaleza, de opiniones. La verdad preferiría que sea falta de formación y no un posicionamiento respecto de que lo que el mandato constitucional es la defensa al consumidor, por supuesto, dentro del ordenamiento legal, y cuando no da, si es un profesional ejerciendo la profesión, por ejemplo, ahí no hay relación de consumo de acuerdo a la ley, no hay mucho que se puede estirar. Si hay una empresa, si este profesional en realidad obra, bueno, ya son cuestiones que habrá que ver. Pero muchísimas gracias por los conceptos, por la clase, y de nuevo recomiendo muchísimo los fallos de la Cámara Séptima, que vamos a seguir compartiéndolos, porque nos sirven mucho para ver en la práctica cómo está en Córdoba. Creo que está dentro de lo que es la vanguardia del derecho del consumidor, pese a que nos quejamos mucho, ahí tenemos fallos que realmente van dando luz a muchos temas. Agradecidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces, colegas, y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Espero que tengan todos una muy buena semana. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Adiós. Adiós. Igualmente, muchas gracias.